Bueno, pues nada, vamos a hacer un pequeño tutorial así casero para enseñaros cómo se puede instalar o cómo se debe instalar el programa del Scornabot en nuestro ordenador, sincronizar nuestro Scornabot con el ordenador y poder después programarlo. Entonces, lo primero que necesitamos saber es si nuestro paquete Linux tiene el programa Arduino instalado, con el cual vamos al menú de aplicativos y en programación vemos que está el Arduino. A continuación tenemos que ver que en nuestro escritorio están dos paquetes que hemos descargado, uno que es el propio Scornabot y otro que es la librería de movimientos de nuestro Scornabot. Y por último vamos a comprobar cómo en usuario, de momento no hay ninguna carpeta llamada Arduino, pero con un paso que vamos a hacer ahora, pues comprobaremos que está y es el tercer paso necesario para poder empezar la instalación. Con lo cual, en el menú de aplicativos, programación, abrimos Arduino y automáticamente cuando se cargue el paquete, pues vamos a comprobar cómo en nuestra carpeta ahora ya aparece en nuestro gestor de archivos, ahora sí que ya aparece una carpeta llamada Arduino. Eso quiere decir que ya hemos abierto el programa y el programa en sí ya crea la carpeta. Con lo cual, tenemos que coger nuestra carpeta que tenemos aquí de Scornabot y la vamos a extraer aquí y nos genera esta carpeta llamada Scornabot que vamos a cortar y a pegar en nuestra carpeta de Arduino. Con lo cual, ahora, cuando abramos el programa de Arduino, para comprobar si está bien cargado, deberemos ir a fichero, aquí que sería Sketchbook, y ya vemos que aparece el Scornabot. Entonces, pues el paso está hecho. Podemos eliminar ya esta carpetita y la sacamos de delante. A continuación vamos a instalar en el programa Arduino la biblioteca de movimientos. Tenemos aquí en el escritorio, como hemos dicho, la carpeta, y en Arduino vamos a darle, esperamos a que cargue. Vamos a seleccionar en Sketch incluir biblioteca y en incluir biblioteca le vamos a añadir a biblioteca zip. Entonces aquí en folders lo que vamos a buscar es en escritorio, que es donde la teníamos descargada, nos aparece aquí la carpeta. Le damos a OK y vemos que pone que se está añadiendo la librería al menú, a nuestro menú del Scornabot. Ponemos que ya está, que pone que está añadido, entonces vamos a comprobar que realmente es así. Y en ejemplos tenemos aquí abajo librería de movimientos del Scornabot y ya vemos que aparecen varios. Entonces, pues esto quiere decir que los dos pasos previos ya están realizados correctamente y también ya podemos eliminar la carpeta de aquí. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es sincronizar nuestro Scornabot con el programa Arduino. Vemos que está correctamente conectado con el puerto USB al micro USB del Scornabot, y entonces lo que tenemos que hacer ahora es en el menú de aplicativos abrimos el programa y vamos a hacer unas gestiones previas antes de sincronizarlo. En herramientas tendremos que comprobar que la placa de nuestro Arduino es la nano, por lo tanto tenemos que modificarlo y marcarla. Volvemos a herramientas y ya está marcado nano y tenemos que comprobar que esté ATmega328, que está perfecto, y el tercer paso sería el puerto, que en este caso veis que aquí por defecto ya reconoce nuestro USB. Lo marcamos y ya está como conectado, pero vamos a sincronizarlo. Entonces, para sincronizarlo vamos a observar cómo ahora en nuestro Scornabot aparece una luz azul continua y una vez que, si hacemos bien el paso de sincronizar, va a parpadear. Entonces, para eso, previamente tendremos que ir a fichero,
ejemplos. En ejemplos seleccionamos el número 1, que serían ejemplos básicos, y le daríamos a Blink. Nos carga como un programa, el programa del Arduino, el Blink, y aquí lo que vamos a hacer es darle a esta flechita que marca a la derecha, que ya vemos que aparece subir, y le damos. Aquí estamos observando cómo está compilando toda la información y subiendo, y ya aparece que se subió correctamente toda la información del ordenador con nuestro Scornabot. Y ahora vemos que la luz ya parpadea, y esto es síntoma de que están correctamente sincronizados el Scornabot con el ordenador. Entonces ahora podríamos darle las directrices que quisiésemos a nuestro Scornabot para cambiar la configuración que deseemos. Entonces, una de las configuraciones avanzadas, llamadas así, más características del Scornabot, es cambiar el programa de movimientos y de giros. Viene predeterminado para moverse de 10 en 10 centímetros y gira de 90 en 90 grados. Entonces, nosotros ahora, para hacer una prueba, os vamos a decir cómo podríais cambiar esos movimientos y esos giros del Scornabot. Tendríamos que ir a